Bueno, pues comenzamos de inmediato presentándoles a nuestros invitados. Alan Rivera Prieto, periodista peruano, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Marian? Gracias por la invitación, más bien. Oye, felicidades por el Día de la Independencia en Perú. Bueno, no, muchas gracias y un saludo también a todos mis compatriotas en estas fiestas patrias que no podemos celebrar mucho por las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, ahí coincido contigo plenamente. Se encuentra también con nosotros Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Muchísimas gracias también, ex vicepresidente, por acompañarnos. Marian, muchas gracias y un placer estar nuevamente aquí en tu programa. A ver, vamos a comenzar, si le parece, con lo que está ocurriendo en Perú. Rápidamente, estábamos diciendo Día de la Independencia, se cumplen 100 días se cumple un año de Pedro Castillo como presidente. Hay una crisis impresionante a todos los niveles y este señor, pues la verdad que cada día lo está haciendo peor. Se ha librado 3 veces de un impeachment, pero tiene 5 investigaciones abiertas. 5 investigaciones abiertas, además, que son por casos de corrupción flagrante y que tiene testigos. Y los testigos que han ido entregándose o cayendo en manos de las autoridades están coincidiendo en sus versiones, lo cual quiere decir que el círculo se está cerrando alrededor de Pedro Castillo, sobre todo con la caída de Bruno Pacheco, que acabas de mencionar en el intro de tu programa, quien es el secretario o era el secretario del presidente y que era quien contactaba al presidente Pedro Castillo con los grupos que estaban intentando aprovecharse del poder para ganar dinero. Y los $20.000 que le encontraron en el baño, que podrían ser parte de una coima a una empresa petrolera, y ese es uno de los casos por los que se le acusa, pero también porque se dice que se pagaban $20.000 por los ascensos en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y Bruno Pacheco, y esta es una información que ha trascendido de la Fiscalía del Perú, de la Fiscalía de la Nación, ya entregó una hoja de papel de puño y letra de Pedro Castillo, en la cual él ordena quiénes van a ascender y quiénes se van de las Fuerzas Armadas y Policiales, lo cual es anticonstitucional. Absolutamente, porque la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y Policiales tiene que correr por un lado, como sabemos, en un sistema democrático. Vamos a hablar un poco más adelante sobre Perú, pero por lo menos tenemos que felicitar a la Fiscalía de tu país, que ha sido capaz de enjuiciar y ha sido capaz incluso de cerrar a presidentes, a Ollanta Humala, Toledo, etcétera, etcétera. Y eso es algo muy diferente, desgraciadamente, a lo que estamos viendo aquí en nuestro país. A mí me gustaría ver en algún momento cuando la Fiscalía toma cartas en el asunto y a un individuo como Hunter Biden, por ejemplo, y vamos a hacer un programa especial sobre esto la semana que viene, pues al menos se dice que se saca la información pública. Estamos a disposición de entender qué es lo que está haciendo Hunter Biden o qué hizo, cómo es posible que utilizando el avión de su padre se fuera para China y de regreso se trajera esos contratos millonarios que nadie sabe a cambio de qué. Quizá no es una cuestión solamente de darle en la cara a Hunter Biden. Él es un tonto listo, no sabe nada, no ha demostrado hacer nada, pero se ha venido con esos contratos millonarios. Pero quizá es un momento para que la Fiscalía y el FBI en este país y la DEA y los altos mandos que están manejando ese Departamento de Justicia nos hicieran partícipes al resto de los americanos de qué fue exactamente lo que ocurrió y qué fue con ese big man que todo el mundo señalaba al actual presidente de esta nación, que en su momento es el ex vicepresidente con Obama, de haber participado o de llevarse una parte de esa coletilla de los muchos millones que se trajo Hunter Biden. Este es un tema que vamos a investigar la semana que viene, pero no podía dejar de asombrarme que la Fiscalía de Perú actúe de la forma que ha actuado y tristemente la Fiscalía en este país no esté haciendo los deberes. Bueno, la fiscal que acaban de nombrar hace un mes aproximadamente, todo indica, y yo tengo información off the record, de que ella es una persona absolutamente correcta y proba. Y todo lo que puede hacer, Marian, por la democracia, una persona correcta y proba, una persona decente en la recuperación de la democracia, porque en Perú no estamos viviendo en una plena democracia, estamos en una democracia mediatizada y atenazada por un sistema que ha creado una izquierda que solo está a la búsqueda del poder, ¿no? Desde hace más de 10 años, cuando entró Ollanta Humala, ellos se consolidaron e infiltraron muchas instancias del Estado, entre ellas el Ministerio Público. Pero la elección de esta fiscal
les Claro, está quemando toda la película. El tema como este, y lo vamos a hablar ahora con Francisco también, es que esto demuestra tristemente que no hay un solo libro por el que marque la justicia, al menos en este país. Hay una justicia para los poderosos, hay una justicia para los políticos y hay una justicia para cada hijo de vecino. Y eso no está bien. Eso en un sistema democrático y en una democracia ejemplar como debe ser los Estados Unidos no debería funcionar de esa manera. Pero vamos a entrar también en el tema de Colombia. Yo les decía que tristemente y sin haber tomado todavía posesión de su cargo, ya Gustavo Petro está mostrando los dientes y lo está haciendo de una forma descarnada porque se apresta a negociar, eso es lo que ha dicho al menos, con el Ejército de Liberación Nacional, con los extintos grupos de las FARC, en un momento donde se ha puesto en marcha ese plan pistola. Francisco Santos, ¿cómo tenemos que tomar esto? Pues Mariane, déjame antes volver un poco al tema de la justicia porque en Colombia también hemos fallado. El caso de Odebrecht, que en Perú se dio el gran ejemplo de acusar y enjuiciar presidentes, aquí no pasó nada. Aquí en Colombia cogieron pescados pequeñitos, pero los grandes pescados alrededor de la campaña del presidente Santos, incluyéndolo a él, que han debido estar y que hay plenas evidencias de cómo recibieron cientos, decenas de miles de millones de pesos para la campaña, pues siguen libres y campantes. Entonces, ese es un capítulo en el que tú tienes razón, hay una justicia para los políticos, solo para algunos políticos, porque a Uribe lo acusan por otras cosas, pero es una tristeza. Y frente al tema que ya planteas del ELN, mire, el ELN es esquivo. El ELN ha estado en 6 o 7 procesos de paz y el ELN está hoy más fuerte que nunca. Es la primera guerrilla binacional o multinacional que hay en América Latina. Está enriquecida totalmente con negocios de la droga, negocios de contrabando en la frontera, negocios de minería ilegal, negocios de lavado. No está perseguido en ningún lado, tiene sus cabecillas totalmente tranquilas en Venezuela. Y pues yo no creo, y viendo cómo quieren armar este proceso de paz, no creo que vaya a ir a ningún lado, primero. Segundo, ver hoy al futuro canciller de Colombia reunido con Freddy Bernal, un ampón, que entre otras estaba el presidente Obama, lo colocó en la lista OFAC. El presidente Obama lo sancionó por entregarle armas y ser el conducto a través del cual armas llegaban a las FARC. Una persona que entre otras le entregó todo el negocio, y obviamente no sabemos ahí cómo iba, del control de la frontera del Táchira cuando él era protector del Táchira al ELN, y ese es un negocio en el que participan el ELN en una parte, las FARC en una parte más pequeña, las instituciones del Estado venezolano recibiendo coimas y sobornos y obviamente pues el protector colocado por Maduro ahí en esa zona obviamente tendría que recibir también infinidad de recursos. Y hoy, oh sorpresa, esta persona está reunida con el canciller, con el futuro canciller colombiano, cosa que me deja tremendas dudas de cómo va a ser ese proceso de aproximación con Venezuela por un lado, y por el otro empezó mal el canciller o el futuro canciller porque empezó reuniéndose con los zampones y no con la gente que de pronto puede construir una relación distinta. Y el tema este del plan pistola, yo recuerdo, y corrígeme si estoy mal, yo creo que fue en la época de Escobar que se había puesto en marcha, ¿verdad? El pagar por cada policía muerto. Y esto ahora se resucita así de la nada y no hay una respuesta contundente por parte de este nuevo gobierno. Pues mire, le cuento una anécdota. Cuando se estaba dando ese plan pistola, yo era periodista, trabajaba en El Tiempo, fui a Medellín, donde estaban matando 5 o 6 periodistas, 6 policías al día, pagaban, no me acuerdo, 5 millones de pesos o 3 millones de pesos o 1 millón de pesos, entonces que era mucho dinero. Y fui a ver cómo era una ciudad que vivía así, y en un momento dado, recorriendo la ciudad, pasó a la policía y nos pararon, nos tiraron al piso. La paranoia era de tal tamaño que iban a dispararnos hasta que una persona dijo, mire, yo soy periodista, mire, aquí está, dispararon, nos dijeron que entiendan la situación en la que estamos. Entonces yo entiendo lo que hoy está sintiendo un policía porque lo viví, porque estuve tirado en el piso con un arma puesta acá, con una persona a la que estaban matando
como un pájaro en el aire, un cazador, que es lo que está pasando hoy en día en Colombia. Qué horror, Uno. qué espanto. Bueno, yo les decía que sí ha habido obviamente reacciones por parte del presidente Iván Duque. Vamos a escucharlo. Cobardes es lo que son. Cobardes porque quieren ahora tratar de ganar peso político para una eventual negociación, un sometimiento a la justicia. Y claro, ellos creen que como va a haber negociación, entonces se sienten con patente de corso para matar policías ahora y piensan que no les va a ocurrir nada. Están notificados esos bandidos y la fuerza pública de Colombia es efectiva, bien efectiva. Los criminales no tienen guarida, no tienen ningún tipo de santuario. A donde estén les llegamos y donde se sienten más cómodos les llegamos y donde se sienten que ya respiraron les llegamos. Que tengan claridad que estas muertes no van a quedar en la impunidad. Bueno, no tienen guarida excepto cuando, como estábamos hablando acá, se van hacia el gobierno, porque ahí tienen toda la guarida perfecta, encima tienen un clan de la toga que puede llegar a protegerlos. Y esa es también una triste realidad. Más de 30 policías muertos en un año que ha sido además drástico, ha sido muy cruel contra la fuerza pública, más de 308 ataques. Obviamente los deseos de Iván Duque son una cosa, Pancho, pero la realidad tristemente es otra. ¿Qué se puede hacer para poder paliar lo que está ocurriendo? Mire, absolutamente es otra, y yo creo que el 7 de agosto esos crímenes quedan impunes. No nos digamos mentiras, eso es lo que va a pasar. ¡Pum! Claro. Dos, con lo que ha dicho el presidente electo Petro, la persona que pone en el Ministerio de Defensa, y lo que quiere crear el Ministerio de Convivencia, la Paz y Seguridad, eso lo único que va a hacer es que se paralice la fuerza pública, se paralice el ejército, las fuerzas militares y se paralice la policía. ¿Eso qué va a llevar? A que la gente empiece a tomar las armas por su propia defensa. Porque si yo soy policía, yo no me voy a dejar matar. Por Perdónenme. supuesto. Si yo soy un ciudadano que veo que no me están protegiendo, no me voy a dejar robar. Entonces, lo que se está cocinando es de un peligro, es de un riesgo. Es francamente una situación que Colombia no ha vivido hace muchísimos años y sorprendentemente no me extrañaría el auge del paramilitarismo ahora sí, por cuenta de las políticas del señor Gustavo Petro. Si Petro no entiende que la seguridad es vital, y él como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía es un derecho primario de los ciudadanos, lo que va a tener es un país tremendamente incendiado. Y sobre todo porque además aquí hay que llamar a las cosas por su nombre. Este señor no está solamente, primero tiene tatuado, como yo decía, con sangre su pasado guerrillero, de guerrillero marxista, y él no va a hacer nada ni va a levantar la mano contra aquellos que han hecho exactamente lo mismo que hizo él, que es atentar contra la sociedad colombiana, aunque ahora se llame presidente y tenga una banda presidencial. Esa es una realidad. La segunda realidad es que han tenido que armar incluso a los policías que ya estaban retirados para que puedan defenderse. Y a quienes está defendiendo no son solamente guerrilleros, son los mayores narcotraficantes que existen en estos momentos en Latinoamérica, porque esos carteles, esos guerrilleros son el mayor cartel del narcotráfico que existe en estos momentos. Ahora, Alan, en el caso de Perú, hemos visto... Y yo lo decía llamando también a las cosas por su nombre. Un incompetente, una persona absolutamente inculta, que no sabe hacer, como diríamos vulgarmente, la O con un canuto, ocupar ahora mismo el puesto de presidente de una nación. Se suponía que quienes iban a estar detrás de él impulsándole, Cerrón y compañía, etcétera, etcétera, ahora existe una división inmensa en ese partido. ¿Está solo? ¿Está solo? Yo creo que él está siendo acompañado por los intereses de cada grupo, de las dos partes de la izquierda que hay, ¿no? Pero el tonto ha resultado un delincuente de guante blanco. Sí, pero te digo una cosa, y va en relación con lo que estaba diciendo el vicepresidente de Colombia, el ex vicepresidente, que todos estos grupos de esta izquierda siempre están vinculados de alguna u otra forma al narcotráfico. Claro. Sendero Luminoso, por ejemplo, ha terminado siendo
han terminado siendo los guardaespaldas del tráfico de drogas en Perú, que no solamente es cocaína, por cierto, no solamente es el más grande productor de coca y mira en la el mundo bienvenida junto que lo con dio Colombia. cuando fue nombrado presidente. Exacto, pero además ya en Perú se cultiva amapola y la pasta de la amapola, que es la base del LSD, en Cajamarca. Y Chota, de donde es Pedro Castillo, es el centro de distribución de esa droga y de la cocaína también ahora en el Perú. Entonces hay un vínculo entre lo que fue Sendero Luminoso, lo que ahora es Sendero Luminoso, con los grupos de narcotráfico, y ellos tienen un vínculo directo con congresistas muy vinculados que incluso tienen acusaciones abiertas de apología del terrorismo, como son Guillermo Bermejo o que fue el primer ministro de Pedro Castillo, que también tiene una acusación abierta de vinculación por apología del terrorismo. Pero ese terrorismo en Perú, que está vinculado al narcotráfico, es también como la guerrilla en Colombia, que está vinculada al narcotráfico. Y lo que ellos quieren es hacer un eje latinoamericano, y ya lo tienen. Tienen a Bolivia, tienen a Colombia ahora con Petro, y tienen a Perú con Pedro Castillo. Esto no es un asunto solamente de Perú o solamente de Colombia, es un asunto de Latinoamérica. Totalmente, y ¿no? mientras vemos ese mapa, y yo les decía al comienzo que si nosotros pensamos que la situación de Colombia o la de Perú es complicada, en Chile, a pesar de que Correa dejó de estar supuestamente, y pongo comillas, supuestamente al frente del país, sus manos todavía siguen moviéndose en Ecuador y están haciéndole al presidente ecuatoriano la vida auténticamente un yogur. Pero lo que estamos viendo en Chile no es una situación diferente, y ahora en Panamá están tratando incluso de cerrar ese canal. Y si se cierra el canal, se cierra esa cadena de producción con los Estados Unidos. Bueno, Pancho, una reflexión en todo esto, porque la situación realmente está compleja, está complicada. Y se va a complicar más por muchas razones. Primero, por la crisis de la inflación que hay en la región, mire cómo está Panamá. Por la crisis del hambre que va a aumentar por el tema de la inflación y la escasez de muchos de los productos. Por la falta de visión económica de muchos de estos presidentes que con sus promesas van a crear muchos mayores problemas de los que van a solucionar. Entonces creo que estamos apenas viendo una América Latina que está saliendo en la calle. Antes salía con los gobiernos de centro-derecha, creo que ahora van a salir con los gobiernos de izquierda y ya era hora que eso pasara. Encantadores de serpiente, Alan, y lo que estábamos hablando del canal de Panamá es preocupante. Es preocupante porque ellos lo que quieren es bloquear el canal de Panamá para que empiece a funcionar el canal que China está construyendo en Nicaragua. Ellos, lo que estamos enfrentando no solamente son izquierdas políticas demagógicas o populistas en nuestros países, estamos enfrentando a una asociación de un cártel internacional de tráfico de drogas que ha logrado tender sus tentáculos hasta el mundo político y han utilizado y están utilizando el discurso populista de una izquierda mentirosa que promete reivindicar a los pobres en un discurso que enfrenta a connacionales para conseguir dividir y gobernar, como dice el refrán, y conseguir gobiernos en países donde geopolíticamente el cártel internacional de la